a hablar un ratito, porque creo que es necesario y porque me corresponde como líder político o líder de lucha contra la corrupción. Antes que nada, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos, señores, la mascarilla te quita oxígeno y te tiene tonto. Vamos, despierten, a ver. Muévete, muévete, fuerte. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! A mí me gusta que me escuchen, ¿ya? Rápido. Señores, ¿por qué le he pedido el micro y por qué quiero que me escuchen? Porque lo que ha dicho la doctora Liliana Humala es cierto. Está en peligro nuestros derechos. ¿Y dónde lo comprobamos? ¿Dónde lo confirmamos? Es en esto que ellos le llaman fraude electoral, pero que nosotros también nos hemos dado cuenta que estamos utilizando un término que está mal. Lo que se está denunciando acá no es un tema de un fraude electoral, porque cualquiera pensaría que lo que se quiere hacer es direccionar los resultados de las elecciones en un solo candidato, ¿ya? Y eso hace pensar que el equipo B cree que el equipo A ha trabajado con alguien para robar las elecciones. No es tanto así. Lo hemos entendido de la doctora Liliana Humala, que está caminando con los muchachos del Bicentenario. Lo que ha pasado acá es un tema inconstitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que no se debieron dar elecciones para elegir a la persona que tiene que resolver los problemas de todos nosotros. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque según lo que hemos visto acá en el artículo 176 al 180, que tiene que ver con el tema del sistema electoral, te dice que para dar inicio a las elecciones en el Perú, lo primero que tiene que hacer el Jurado Nacional de Elecciones es armar un consejo. Y este consejo de magistrados está conformado por 5 personas. ¿Quiénes son estas 5 personas? Una representa a los jueces jubilados y en actividad. Otro representante lo nombran los fiscales jubilados y en actividad. Otro lo nombran las universidades en el tema de derecho, universidades particulares. El cuarto integrante lo pone la Universidad Nacional en el tema de derechos. Las universidades nacionales ponen su representante. Y un quinto integrante lo pone el Colegio de Abogados. Según lo que dice la doctora Liliana y el grupo de los muchachos de la generación del Bicentenario, es que las elecciones del 2021 se han llevado a cabo sin uno de los integrantes de ese Consejo del Jurado Nacional de Elecciones. En vez de haber 5 integrantes, han habido 4. ¿Y por qué es que han quitado un integrante? Que el integrante viene a ser el que nombra el Colegio de Abogados. Para eso se estaba haciendo una postulación de candidatos a este puesto. Y hasta donde hemos podido entender, la doctora Liliana Humala era una de las voceadas a ser la integrante de este grupo de 5 que tenía que ver el tema de los postulantes a las elecciones. Tenemos entendido en lo poco que hemos podido encontrar de la doctora Liliana Humala, que tiene denuncias en contra de su primo, porque ya por el apellido puede relacionar que tiene familiaridad con Antauro, con Ollanta Humala, tiene una denuncia con Ollanta, tiene una denuncia contra Vizcarra y otra contra Sagasti, si no me equivoco. Si estoy mal, me corrijo. Los ha denunciado usted, ¿ya? Entonces, imagínate tener una persona como la señora Liliana Humala en el Jurado Nacional de Elecciones filtrando que no puede pasar un Urresti que está denunciado por violación y asesinato, que no puede pasar una Keiko que hoy día en un debate por corrupción ha hablado en Chota, en Cajamarca, donde ha llegado tarde. ¿Ya? Hay que tomar en claro lo que hemos visto de estos postulantes, donde se atreve a decir que van a hacer reformas de constitución para ver el tema de corrupción, de delincuencia, donde escuchamos a un Pedro Castillo que no le dice a una Keiko Fujimori que la tiene presente que el tema de corrupción y delincuencia nace en casos como el de la señora Keiko Fujimori, que no sustenta ingresos ni egresos de cómo vive en el Perú, que teniendo un proceso donde le están pidiendo 30 años por corrupción, ella ha salido y puede viajar y reírse de todos nosotros.
escuchado estos días en el debate, porque yo, como líder de lucha contra la corrupción, lo que he visto es un maltrato hacia aquella persona que dice que va a solucionar los problemas por parte de una corrupta, con nombre y apellido, porque Fujimori es corrupta, es sinónimo de corrupción. Ella, su familia, sus padres, son corrupción. Y Castillo es improvisación pegada con corrupción, porque Vladimir Cerrón está sentenciado. Que haya vacíos, que haya irregularidades, no quiere decir o quitar la sentencia que ya se le dio. Entonces entendemos que el tema es corrupción, pero cualquiera creería que la corrupción se hizo legal para elegir a un candidato que después va a ser presidente y puede violar nuestros derechos constitucionales. Porque por ahí se ha escuchado decir que van a cerrar un tribunal constitucional, mientras la otra candidata ha dicho que va a trabajar con el tribunal, claro, con el tribunal corrupto, con el tribunal pusilánime y mequetrefe que tenemos, sí, con él van a trabajar. Y que le dio la libertad a ella. Señores, este proceso electoral inconstitucional que nos lleva a un fraude electoral, donde van a poner, sea quien sea, lo van a poner para que violen los derechos de todos nosotros. Entiende que el trabajo ya se ejecutó y está basado en ¿qué? En la indiferencia, en la poca empatía, en la gran ignorancia que hay en este país, que cuando le dices que parece que hay sospechas que los 24 candidatos sabían de este proceso electoral inconstitucional y que los convierte en cómplices, ellos dicen que hay que dejarlo pasar. Cuando tú les dices que han violado la constitución política del Perú, solo amparan su ignorancia en decir que es una constitución corrupta, que es una constitución creada por un corrupto, sin siquiera haberla leído. Están violando el artículo 179 de la Constitución Política del Perú. Y permitir eso nos va a sumar a la gavilla de borregos y de carneros que hay en este país, que son utilizados mediante su voto para elegir el verdugo que les va a cortar la cabeza. Señores, es muy cierto que en esta plaza hay diferentes grupos políticos e incluso religiosos. Algunos luchan por la salud como por una vacuna, pero lo hacen por lados separados. Nosotros invocamos, pedimos, porque el trabajo de la asociación que yo represento va a ser el de vigilar que la policía no vulnere los derechos del que está reclamando. Vigilar que aquellos que están llevando esta lucha, que es del pueblo, no se beneficien, ni ellos ni su familia, de la lucha nacida del pueblo. Invocamos a que todo poblador lea la Constitución Política del Perú y se prepare para defender los derechos en conjunto, unidos y organizados. La lucha del pueblo tiene que nacer unidos y organizados, sin tintes políticos, sin corretear al beneficio particular propio, porque métanse esto en la cabeza, están liderando la lucha del pueblo, esa lucha que nadie quiere ver, pero que está a vista y paciencia de todo el mundo, que no se puede tapar con el sol con un dedo. No podemos tapar la realidad del país. La doctora Liliana Humala tiene las pruebas y está en obligación, todo peruano consciente que entiende de leyes, apoyar la lucha de la generación del Bicentenario y de la doctora Liliana Humala. Muchas gracias. ¡Viva el Perú! ¡Viva!
¿Dónde está Renato?